Buenos días. Vamos a comenzar una plática sobre el sistema de facturación y contabilidad electrónica, un sistema integral de administración para empresas llamado MySuite Admin. Es la solución para llevar el control de un negocio que ofrece MySuite. Antes de llegar a este punto, vamos a explicar un poco los antecedentes que provocan todas estas soluciones que existen hoy en día en el mercado. Vamos a explicar cuáles son las causas de todo esto y orientar un poco, sobre todo la idea de nosotros es orientar al mercado en los requerimientos, en la forma que tienen de solucionarlo, y sobre todo también es objetivo muy importante nuestro hacerle ver a las empresas que todos estos requerimientos actuales forman una gran oportunidad para las pymes en México. Entonces, vamos a hacer un recuento primeramente de cuáles fueron los antecedentes para llegar a este punto en que estamos desde el punto de vista de Hacienda, o sea, cómo fueron surgiendo distintos pasos hasta llegar al día de hoy. Y luego vamos a ver cuál es la situación del país en cuanto a las pymes, que es el segmento de mercado fundamental para MySuite, y qué se puede hacer con toda esta panorámica, digamos, ¿no? Vamos a ir a la siguiente lámina, por favor. Bueno, para situarnos en el contexto de México, tenemos que ver que el sector empresarial está compuesto en su mayoría por pymes. Esto es una característica propia de México y que comparte con muchos países, ¿no? Sin embargo, en México existe una característica que es muy desventajosa, y es que el 82.5% de las pymes que se crean son cerradas antes de los 2 años de edad. Esta característica de mortandad o mortalidad de las pymes es algo que está muy acentuado en el país y es un elemento que vamos a analizar a continuación. Cómo esto impacta en la parte de los negocios y cuáles son las razones de por qué nos está sucediendo eso, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien. ¿Qué sucede? Cuando se crea una empresa, cuando se crea una pyme, normalmente las personas que lo hacen, los emprendedores, etcétera, tienen un gran dominio del producto o servicio que ellos están ofreciendo. Eso es la característica más común. Sin embargo, estos emprendedores no tienen un desconocimiento importante sobre la parte de administración de negocio. Esa es una característica común y es una de las razones que hacen que haya un fracaso tan elevado de las pymes en México. Desconocen los temas, por ejemplo, de organización de una empresa. Desconocen la parte de una estructura, cómo llevar una estructura formal de un negocio, la sistematización de las operaciones. No conocen temas de políticas, la forma de supervisión, de desempeño, etcétera. Eso en parte en cuanto a la organización. Ahora, en cuanto a la contabilidad. Estas empresas, los que las dirigen, tienen escasos conocimientos y llevan incluso muy pocos registros contables. La parte de costos, que es muy importante en una empresa, no la conocen. O sea, muchas veces los costos se determinan de manera empírica. No hay una forma de hacerlo basado en la realidad del negocio. En ocasiones tienen precios que no cubren los costos totales del negocio. En cuanto a finanzas, hay falta de conocimiento para analizar los estados financieros de una empresa por parte de los directivos, poca accesibilidad a los créditos convenientes para la empresa. Y en cuanto a la parte fiscal, que en México además tenemos una política fiscal que es compleja, hay desconocimiento de las regulaciones y obligaciones fiscales para el giro o sector de negocio y el cumplimiento de las mismas. Esto son datos que son obtenidos a partir de publicaciones realizadas en México de distintas entidades y realmente reflejan la realidad de lo que sucede en nuestro país.
Muchas de estas empresas que cierran lo hacen precisamente por estas causas. Y no hay un conocimiento de qué es lo que está sucediendo con su empresa, no tienen una forma real de llevar el negocio, de poderlo gobernar. Todo esto que les menciono con el consecuente impacto en los pequeños empresarios y en la economía en su conjunto marcan los obstáculos dominantes que impiden el crecimiento y el éxito de las pymes, mostrando claramente que para poder ser competitivo y decidir oportunamente es determinante el estilo de dirección y la estrategia de control que se siga. Bien, hasta aquí esta introducción que obviamente no estamos diciendo noticias agradables para ustedes, pero es la realidad. O sea, consideramos que esto es lo que está sucediendo actualmente. A diferencia o sea, lo que se espera que suceda en México con las pymes, a diferencia de lo que está pasando, es que muchas de estas empresas se conviertan en empresas medianas y que crezcan y puedan convertirse incluso en una empresa grande. Ese es el objetivo de ir creando todas estas empresas y que algunas de ellas vayan digamos que obteniendo un crecimiento que se espera, ¿no? Aunque está claro que más del 99% de las empresas que existen en un país, sobre todo en un país de Latinoamérica, van a seguir siendo pymes. Eso es una realidad, pero lo que sucede en México, a diferencia de otros países, incluso de la región, es que estas pymes nunca llegan a convertirse en empresas medianas, o sea, en muy raras ocasiones. Vamos a la siguiente lámina. Bien, entonces vamos a hablar un poquito del tema o sea, vamos a analizar esto que acabamos de decir específicamente para las pymes. Vamos a buscar la manera de explicarlo un poco más. En el caso de una pyme, cuando se analiza las causas por las cuales cerró o quebró una empresa, en ocasiones la gente habla de temas que no tienen acceso al crédito, por ejemplo, y sin embargo, a las pymes que están en esa situación, en muchas ocasiones ni siquiera tienen una idea de para qué pueden utilizar un financiamiento externo. O sea, de las razones por las cuales han fracasado no son por esas. Normalmente el desconocimiento del propio negocio es lo que hace que estas empresas se desplomen y llegue un momento en que no pasen ni siquiera del primer año de vida. Bueno, analizando todo esto bajo el contexto de lo que ha ido poniendo Hacienda, vamos a ir entonces a este punto ya un poquito más concreto. Lo primero que sucedió con los requerimientos y los cambios en la parte de facturación electrónica, firma electrónica, etcétera, el primer elemento fue la facturación electrónica y vamos a analizarlo desde ahí. Lo primero que tenemos es que la mayoría de estas empresas, por las razones que anteriormente les expuse, no tienen contadores internos. Como les mencioné, los directivos de estas empresas no conocen los temas fiscales, los temas contables, etcétera, y depositan toda su confianza en un despacho o contador externo que le va a llevar todo el negocio en cuanto a sus números. Ahora, ¿por qué lo hacen? Esto es un tema muy importante. Realmente la contabilidad se la encargan a un contador porque esperan que ese contador les diga cuánto hay que pagar en las declaraciones mensuales. Eso es lo que esperan que haga un contador. Ahora, la información que devuelve ese contador tiempo después de haber cerrado los ciclos es una información que no sirve para llevar el negocio, para saber cómo va el negocio. Los datos que nos dan los contadores externos normalmente no funcionan para gobernar una empresa. Entonces, cuando se implementó la facturación electrónica en México, los empresarios se acercaron a sus contadores y les preguntaron, bueno, tengo que hacer factura electrónica, ¿me puedes orientar cómo es esto? Y nuevamente dejaron en sus manos todo el tema de la responsabilidad sobre un requerimiento que se tiene por parte de la autoridad. Lo que hicieron fue continuar con la misma práctica que se tenía hasta el momento, hacer facturas de la misma forma que se hacía, simplemente pasándolo de medio de papel a un medio electrónico. E igualmente, al terminar el periodo, todas esas facturas eran entregadas al contador para que él hiciera la labor de registros contables y tal. Bien, hasta ahí la gente no se vio afectada, las empresas continuaron igual.
El siguiente paso importante que hubo fue los recibos de nómina, bien, los comprobantes CFDI para nómina, que igualmente fue un pequeño cambio, pero una vez más los empresarios se acercaron a sus contadores y estos le dijeron que se trataba de expedir otro recibo, otro comprobante más, igualmente no les iba a cambiar mucho el negocio, lo volvieron a hacer. Bien, ese fue el otro paso. Ahora, llega un momento, que es el momento en que estamos, y es por lo que estamos, el motivo por el que estamos en este evento, precisamente, y es que ahora Hacienda pide la contabilidad electrónica. Entonces, estamos en un punto de quiebre de la situación para las pymes. ¿Por qué? Porque si se sigue haciendo la misma práctica y vuelven a ir con el contador y le dicen, mira, ahora Hacienda me está pidiendo esto, explícame qué es lo que tengo que hacer. Entonces, los contadores les van a decir, mira, esto simplemente se trata de entregar un reporte. En esta ocasión son unos reportes electrónicos, pero son reportes mensuales. Esa es la dificultad. Una vez que lo entreguemos a Hacienda, pues ya eso será como lo definitivo. Y eso es lo que es complejo, pero además tiene otra complejidad, y es que piden muchos datos, ¿no? Para no ser aquí muy preciso en cuanto a eso, se piden muchos datos que antes no se pedían. Está el tema del folio fiscal de la factura, que es complejo su captura y tal, si no se tiene bien organizado. Y además de eso, cuando se paga una factura, también hay que referir con qué cuenta se pagó, de dónde vino, etcétera. Esa es la parte media difícil, ¿no? Le va a contestar el contador. Entonces, de esa manera, si los empresarios aceptan esa respuesta del contador, entonces seguirían exactamente en el mismo punto. Sería, vamos a continuar como mismo estábamos, yo te sigo dando la información, yo sigo sin tener nada para dirigir mi negocio, y cuando pasen 2 meses, porque SAT te está dando, o sea, una vez que termina el periodo, te tiene un mes entero para obtener esa información y entregarla a los primeros meses del siguiente mes. Entonces, las empresas, si siguen haciendo lo mismo, siguen poniendo toda la información en manos del contador, siguen pensando que la única función del contador va a ser poder enviar información a Hacienda, entonces no habría hecho ningún cambio. Las empresas seguirían igual. Y hasta ahora, con lo que se ha venido haciendo, los resultados son los que les comenté en un principio. O sea, los resultados son fatales para las pymes mexicanas, eso está clarísimo. Entonces, en esta ocasión, con este requerimiento del SAT, hay una buena oportunidad, una excelente oportunidad para las pymes para cambiar esto. En vez de estar trabajando y dirigiendo pymes de manera como si tuviéramos los ojos cerrados y fuéramos por una carretera manejando un coche, o sea, no se sabe a dónde va, la gente se lo puede imaginar, pero no se sabe hasta que tienes el choque, pudiera darse un cambio, porque las empresas decidieran, bueno, yo voy a llevar la información de mi negocio para que me den los resultados al día, al instante. Yo no puedo seguir dándole la información a un externo esperando que pase el periodo de tiempo en que ya su procesamiento no tendría sentido para mí, sino yo necesito como empresario que la información que tenga en mi empresa esté al día. Perdón, de forma tal que yo pueda tomar decisiones sobre mi negocio. Y no estamos hablando de números y de elementos que sean de un muy alto nivel de conocimiento. Estamos hablando del inventario, por ejemplo. ¿Cuál es mi inventario? ¿Cuánto vale mi inventario hoy? ¿Cuáles son las capacidades que tengo de surtir? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cuánto me deben a distintas fechas de pago? ¿Cuál es mi mejor producto? ¿Cuáles son mis costos? O sea, ¿cuánto dinero tengo en el banco? Son muchos elementos con los cuales una empresa necesita estar dirigiéndose como datos mínimos. ¿Cuánto yo pagaría hoy si se cierra el mes de impuestos de IVA, de ISR, etcétera? O sea, ¿cuál es la proyección al año que tengo yo de utilidades? ¿Qué utilidad estoy generando hasta este momento del periodo? Todos esos elementos los empresarios los necesitan. Y si lo tuvieran a mano de manera precisa en el momento que se requiere, pues los resultados no serían los que mostramos en un principio.
Simplemente como se está acostumbrado, realmente es una costumbre muy generalizada, a entregar toda esa información al contador porque él es el que sabe del tema. Y el contador me va a dar la información. Que hasta el momento lo hacen, o sea, no lo dudo que todos los contadores deban hacer eso, pero lo hacen en el tiempo en que él entiende que debe hacerlo. O sea, un mes después de cerrado el periodo, el contador te entrega unos resultados. Ya esos resultados son un reflejo de lo que pasó, pero no sirven para dirigir el negocio y tomar decisiones del día a día. Bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? ¿En qué se basa esto? Y vamos ahora entonces a ver cómo se pudieran cambiar este panorama, cómo se pudieran revertir esos resultados malos. El asunto es, lo que está muy claro para todos, me imagino a esta altura, es, bueno, las empresas deben tomar el control de sus números, deben tomar el control de sus operaciones. Eso es clarísimo, es una necesidad que seguramente ya en este momento todo el mundo comparte. No estamos quitando la figura del contador. El contador va a seguir siendo necesario porque los contadores tienen de todos modos un conocimiento especializado. Y nosotros necesitamos a alguien que avale que las pólizas fueron correctas, que esta deducción que hicimos está de acuerdo a la ley, etcétera. Ellos son los especialistas en ese sentido. Pero nosotros podemos tomar el control del negocio. Por tanto, conclusión número 1, las empresas, las pymes, necesitan un sistema administrativo que ellos lleven directamente, no que les lleve un externo, que lleve directamente la pyme y que vaya generando, a partir de esas operaciones, vaya generando los registros contables. ¿Ven? Eso es lo que necesitamos y en eso tenemos que estar de acuerdo todos porque es lo fundamental. Hoy en día incluso muchos hablan del tema de globalización, de competencia con otros países, etcétera. Hemos visto que por ejemplo, actualmente comprar algún producto de un fabricante extranjero y tal, no es ningún problema. O sea, simplemente es contactarlo por su página web, pedirles una oferta, buscar cómo importar el producto y comprarlo. O sea, es muy sencillo. Antes eso eran labores muy complejas. Hoy en día es algo mucho más sencillo y por eso la competitividad también entre las empresas ha ido aumentando, ¿no? Entonces, la primera conclusión es esa. Todas las empresas necesitan, si quieren mantenerse vivas, si quieren mantenerse en el mercado, necesitan tener un sistema de control de sus operaciones. Y que como resultado de la generación de la contabilidad, que luego puede ser revisada o debe ser revisada por el contador encargado de esa tarea en la empresa, sea externo o sea interno. Bien, esa es la primera conclusión. Entonces, aquí lo que dice es que actualmente se presenta, o sea, si una pyme no tiene implementado un sistema de control, debe esperar un mes para obtener la información financiera brindada por un despacho externo. Eso es lo que les comentaba hace un momento. Los reportes financieros que se proporcionan son precarios, careciendo de información útil para la toma de decisiones. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En contraste, una empresa que se enfoca al aprovechamiento de su información es ampliamente beneficiada en muchos aspectos, teniendo en cuenta que los sistemas de gestión y control administrativos propician el crecimiento y madurez del negocio. Vamos a la siguiente. Que necesitamos en las empresas tener un sistema de control administrativo que genere la contabilidad. Ahora, el requerimiento que es muy importante para esto también es el tema de la ubicación de cada una de las partes. Hoy en día, con la masificación de las conexiones a internet, etcétera, pues saben que no es necesario realizar muchas de las actividades que antes se requería que fueran presenciales de la misma manera, sino que pueden ser remotas. Tener un sistema hoy en día administrativo que permita unir sucursales, almacenes, puntos de venta, etcétera, pues obviamente el que no esté sacando provecho al tema de internet, al tema de la conectividad remota, etcétera, pues obviamente está ignorando el desarrollo. O sea, es mucho más económico tener un sistema que permita estar conectados vía internet a tener sistemas fijos instalados en máquinas de manera, digamos, monolítica que tiene pues muchas limitaciones, ¿no? Entonces, precisamente un sistema de control
administrativo en una empresa debe ser un sistema que permita conexiones remotas, que permita que los que estén trabajando con el sistema estén en distintas ubicaciones, sin importar geográficamente dónde estén. Por ejemplo, en el caso del sistema administrativo, debe permitir que el contador de la empresa, que normalmente son despachos externos, pueda acceder a la información de manera segura, vía remota, y poder auditar pólizas, revisar, firmar, cerrar el ciclo, etcétera. Todas esas actividades que son propias de los contadores. Entonces, se requiere hoy en día para que una empresa pueda mantenerse en el mercado, pueda ser competitiva, etcétera, se requiere tener un sistema de control administrativo que permita hacer todas estas operaciones que les dije, que genere la contabilidad en base a los requerimientos que pide el SAT, que no son pocos, son requerimientos muy precisos, y además que permita que esas conexiones sean remotas, sean a distancia. Entonces, basado en este requerimiento, MySuite construyó su solución de administración para los negocios. MySuite Admin es un sistema que ayuda a las empresas a vender, obviamente de manera optimizada, a cobrar mejor. Otro tema muy importante de las pymes y de las causas de su cierre es el tema de la cobranza. A reducir gastos administrativos, gestionar sus inventarios, llevar la contabilidad, que realmente es lo que preocupa a la gente del día de hoy específicamente, controlar la operación y tomar decisiones asertivas. Este es MySuite, que a continuación vamos a hacerle una presentación de nuestro sistema MySuite Admin para que vean cómo es que MySuite permite, le da una herramienta a las pymes para que puedan trabajar y hacer cumplir todos estos requerimientos que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Lo que hicimos en esta primera parte fue pues presentar un poco el panorama en el que estamos, o sea, toda la evolución que ha habido de los requerimientos de Hacienda y a dónde nos fue llevando. Eso en conjunción con el estado que tienen las pymes en el país y sus debilidades, sus carencias, y luego describir un poquito cuáles son las características que debe tener una solución para enfrentar toda esta problemática de hoy en día, ¿no? Bueno, MySuite Admin es una solución que resuelve todos esos problemas de la manera ideal, porque es una solución que funciona completamente vía web. ¿Bien? Está diseñada especialmente para las pymes. Y cuando nos referimos a pymes, estamos hablando de empresas que sean verdaderamente empresas medianas, porque en muchas ocasiones vemos que hay proveedores que hablan sobre un sistema para pymes, pero vemos que están sobredimensionados para una pyme. En este caso, estamos hablando de un sistema específicamente diseñado para pymes en cuanto a su funcionalidad. O sea, vamos a ver los módulos con que cuenta y tal, pero sobre todo, cómo puede trabajar y cómo se vende, cómo se comercializa MySuite. MySuite Admin es un sistema que funciona vía web, como les comentaba, contiene todos los módulos que se requieren para el funcionamiento de una empresa. O sea, no se comercializa por módulos, sino damos toda la funcionalidad para que pueda ser empleado en su totalidad y no estar limitando, de acuerdo a lo que pague la empresa, limitando sus funciones. Todas las funciones están listas para todos los usuarios que contraten MySuite Admin. El otro elemento que tiene es su precio. Muchos de los sistemas que se comercializan, de los ERP, sistemas administrativos, etcétera, tienen un precio muy elevado para una pyme. MySuite Admin se comercializa en 600 pesos mensuales por usuario. El otro elemento es que se comercializa de manera mensual. O sea, si una empresa requiere que en un mes tener a 10 operadores de sistema y al siguiente mes tener 20 o tener 4, pues el pago se va haciendo mensualmente. No es necesario que se pague ni pólizas anuales, ni contratos forzosos, etcétera. Se vende por mes.
y se paga según lo que se consume. O sea, que es la forma en que se comercializa hoy en día el software como un servicio. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Bien, MyCityAdmin es un sistema de gestión empresarial que permite llevar a cabo los procesos administrativos, operativos y contables del negocio de manera sistemática y ordenada, cumpliendo con todos los requerimientos fiscales establecidos actualmente en nuestro país. ¿Ven? Tal y como los había mencionado. Sí, la siguiente. Tiene como objetivo proveer a las pymes de herramientas funcionales que les permitan desarrollar un mejor proceso administrativo para el aprovechamiento de sus recursos, ahorros en procesos y mejoras en servicio al cliente, siempre apuntando a que la empresa se desarrolle con mejores prácticas para atender un mercado cada vez más competitivo. Bien, estos dos elementos fueron los objetivos que tomamos nosotros como punto de partida para el sistema MyCityAdmin, o sea, antes de definir cómo iba a ser. La siguiente, por favor. Bien, los módulos con que cuenta MyCityAdmin. O sea, nosotros lo que quisimos fue que las pymes pudieran tener un sistema que le permitiera hacer todas las operaciones que lleva a cabo una empresa, sin excluir ninguno. Porque muchas veces se nos acerca una empresa preguntando, temeroso, porque están acostumbrados a que de esa manera funcione el mercado. Oye, ¿y cuánto tengo que pagar para el módulo de ventas, por ejemplo? No tienes que pagar nada, o sea, todo está incluido. No sacamos nada, o sea, no tenemos sorpresas desagradables para los clientes. Usted paga y aquí está todo lo que usted puede hacer. No te limitamos en nada. Puedes tomar todos los módulos, puedes hacer todo. Los módulos con que cuenta MyCityAdmin son, bueno, obviamente contabilidad electrónica, presupuesto, inventario, insumos y proveedores, cuentas por pagar, devoluciones, cuentas por cobrar, ventas, punto de venta, estado de cuenta bancario, activos fijos y, bueno, contabilidad y facturación electrónica, obviamente. O sea, todas las operaciones que hace una empresa. Lo único que hemos liberado de estas funcionalidades es el cálculo de la nómina de los empleados, porque normalmente son operaciones que cambian mucho, depende del sector, cambian prácticamente cada mes, cambian cálculos en temas de nómina, etcétera, y es lo único que está fuera. Obviamente, sí pueden, dentro de MyCityAdmin, generar el recibo de nómina de un empleado, eso sí está obviamente previsto. ¿Qué ventajas puede tener una empresa que utilice MyCityAdmin? Obviamente, en cuanto a la venta y cobranza, pues hacerlo de una manera eficiente. O sea, MyCityAdmin permite vender a partir de los inventarios, tener un control de ellos, calcular los costos, etcétera. Tiene una forma de hacer las validaciones, las conciliaciones, bancarias para verificar lo que fue pagado, etcétera, llevar un control de la parte financiera, o sea, todos los elementos que requiere una empresa para llevar un control correcto de su venta y cobranza. Optimizar, en sentido general, optimizar tiempos y reducir gastos, gestionar los inventarios, llevar la contabilidad. En este caso, la contabilidad, que es un punto muy importante en esta ocasión, la contabilidad, en el caso de MyCityAdmin, se va generando como debe hacerse. O sea, en lugar de que la contabilidad sea entregada a un contador para que él tenga que hacer una doble captura, es lo que hacen normalmente las empresas. MyCityAdmin, una vez que se van haciendo las operaciones que hacen las empresas, o sea, una empresa, las operaciones que hacen no son operaciones contables, son operaciones como tal mercantiles. Una vez que se van registrando esos movimientos mercantiles, se va generando en automático la contabilidad de la empresa, según parámetros que hayamos dado, ¿no? O sea, a qué cuenta va a afectar esta operación, etcétera, y se van generando en automático las pólizas de forma tal que no se requiere volver a capturar la información por parte de los contadores, sino esa información es entregada, o sea, puede tener acceso el contador solamente para realizar auditoría, no para estarla capturando en ese momento. Controlar la operación y tomar decisiones asertivas, que en definitiva, todo esto que estamos viendo hoy en día, les decían en un inicio de la plática que debemos verlo como una oportunidad para las pymes
de aprovechar la situación en la cual solamente parece que hay un requerimiento por parte de Hacienda para poder mejorar los negocios. O sea, el objetivo nuestro con todo esto, con la plática, con nuestro sistema, etcétera, precisamente es hacerle ver a las empresas que el panorama negativo que se tiene hoy en día se puede revertir si se toman decisiones como tener un sistema de este tipo. O sea, eso es una realidad, independientemente de que nosotros seamos proveedores y estemos promoviendo ahora nuestro sistema. O sea, queremos hacerle ver que necesitan un sistema con esas características, sea nuestro o sea otro que ya tengan o que quieran adquirir, pero deben buscar que los sistemas tengan las características que estamos presentando y que fueron la base por la cual se construyó MyCiudadMin. Eso es un elemento muy, muy importante. O sea, si queremos tener empresas que crezcan, empresas que se mantengan, etcétera, es imprescindible tener esto y darle un vuelco a la situación que se tiene actualmente con relación al tema de los contadores, con relación al tema del control de la información de las empresas para la toma de decisiones, etcétera. Vayamos a la siguiente. Bueno, MyCiudadMin realmente tiene una forma muy práctica de prepararse para que pueda empezar a trabajar el cliente. Hacemos un levantamiento de la información de la empresa, hacemos una carga inicial de la información que tenga la empresa, desde clientes, proveedores, precios, productos, catálogos, etcétera. Y se le da una capacitación, que es una capacitación además remota, que incluye todos los roles que puedan haber en la empresa. Todo esto tiene un precio fijo por hacer esta actividad, independientemente pues el tipo de empresa, etcétera. El valor de esa actividad de setup, que es lo otro que se requiere pagar para tener MyCiudadMin, es de 15,000 pesos. O sea, es un valor que realmente lo hemos hecho pensando en el sector hacia donde estamos orientados. No hay otro sistema que se esté comercializando hoy en día que sea un sistema administrativo completo con características como para llamarse un ERP que tenga esos precios, tanto de valor mensual como de valor inicial. O sea, cualquier sistema administrativo de estas características está en el orden de $40,000 aproximadamente, que es un precio que realmente está completamente fuera del alcance de una pyme. Entonces, MyCiudadMin preparó todo precisamente para poder tener un producto de estas características que responda a las exigencias del momento y que responda también a las características que tienen las pymes en cuanto a su operación y en cuanto a la posibilidad de hacer inversiones en tecnología como esta que se requiere. Bien. Si puedes pasar a la siguiente. Características generales de MyCiudadMin. Y con esto vamos ya cerrando la presentación de nuestro sistema. En primer lugar es web. Significa que no se requieren tener computadoras con determinados requerimientos. O sea, los requerimientos son bastante laxos. Solo se requiere tener un navegador, estar conectado a internet, etcétera, ¿no? En cuanto a actualizaciones, esa es otra carta que normalmente tienen bajo la manga muchos proveedores de sistemas administrativos. O sea, te pueden dar un sistema, te puede parecer bien el precio quizás y tal, pero finalmente al cabo de un tiempo te van a decir y tienes que pagar tanto por actualizaciones o este sistema ya no te funciona porque es la versión anterior, etcétera. En el caso de MyCiudadMin, las actualizaciones ocurren en primer lugar, de maneras que no sea necesario interrumpir el servicio, por lo general, y además no se cobran esas actualizaciones, o sea, van incluidas dentro de lo que se está pagando mensualmente, no hay ningún cargo extra. En cuanto a software, el software siempre se encontrará actualizado, de acuerdo a los requerimientos que tenga el SAT, etcétera. El sistema opera 24/7 por los 365 días. Bueno, esto realmente no sé qué número han puesto ahí. Bueno, opera todo el tiempo, ¿bien? Hay un tema muy, muy importante en cuanto a este asunto de la parte web.
cualquier empresa a la que en un principio cuando nos acercamos le decimos, bueno, tú vas a tener todo tu negocio operando con nosotros vía web, puedes tener acceso, tienes seguridad, etcétera, pues siempre tiene un poco de celo o de desconfianza de decir, bueno, este tema de la web no me gusta porque siento que no es seguro, yo no sé dónde están mis datos y además de eso no sé quién eres tú como para darte mi información y que tú te enteres ahí de lo que yo vendo, a quién se lo vendo, cuánto tengo en el banco, o sea, toda mi información va a estar en tus manos, ¿no? Obviamente que para nosotros es muy importante y lo pensamos de la misma manera, o sea, yo no confiaría en cualquiera para darle mi información y que la tuviera, o sea, tiene poder en sus manos de pues algo muy, muy, muy delicado y que para cualquier empresa de su vida, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos información que siempre entregamos para nuestros clientes iniciales, digamos, y es que, en primer lugar, nosotros somos un proveedor autorizado de certificación por Hacienda, ya llevamos más de 4 años con estas características, con esta certificación, donde hay muchísimos puntos de seguridad que el SAT nos audita, nos revisa y nos requiere. Bien, o sea, desde el punto de vista de la seguridad de la información, desde el punto de vista de la confidencialidad de la información, etcétera, pues nosotros somos muy cumplidos porque está todo eso previsto dentro de la certificación del SAT. De hecho, nosotros llevamos muchos años facturando, o sea, haciendo facturas electrónicas y en la factura está también toda la información de las empresas, o sea, quién le vende, cuánto le vende, en qué momento, etcétera, eso también. Y nosotros, pues obviamente tenemos la información bajo los estándares muy altos de seguridad, eso es lo primero. Ni siquiera personal nuestro puede ver la información que está en el sistema. Ese es otro punto muy importante. Pero además de eso, en MySuite ha obtenido certificaciones extras, certificaciones que no están incluidas dentro del requerimiento del SAT, como es el caso de la norma ISO 27000, que es una norma de seguridad de la información. O sea, fuimos certificados en esta norma como parte de nuestro esfuerzo por mantener una calidad de servicio y una tranquilidad hacia nuestros clientes pues importante y respaldada, digamos, ¿no? Entonces, y por último, otra característica de MySuite también es su movilidad, o sea, te puedes conectar desde cualquier sitio, por ser web, también desde dispositivos móviles te puedes conectar, sobre todo para las operaciones de punto de venta, que es donde tiene más sentido esto, porque los ERPs no son sistemas que usted puede ir generando movimientos y cosas de un móvil, o sea, normalmente de un móvil no lo vas a hacer, son operaciones que tienen que hacerse con cuidado, etcétera, no son operaciones así de estar en un cine, sacar el celular y decir ya hice 4 ventas y moví del almacén 2 toneladas hacia el otro, no, normalmente no son cosas comunes. Y por último, administración, que en cuanto a administración, esto puede llevarse desde cualquier sitio, está la administración centralizada del negocio. MySuite también permite que se lleven administración de negocios de sucursales, incluso hasta de distintos países, puede llevar una administración centralizada. ¿Bien? Entonces, la siguiente, por favor. Como conclusión, MySuite Admin es un sistema de gestión empresarial que cubre con los requerimientos actuales de la contabilidad electrónica y de todos los elementos que requiere una empresa, que además es un sistema moderno, es un sistema que está con la tecnología más avanzada en cuanto a la parte informática y que si es aprovechado, o sea, si una empresa que lo utilice puede revertir la mala situación en que se encuentran las pymes en el entorno del mercado mexicano. Esto de manera muy general. Los invitamos a que nos contacten, a que vean el sistema, a que se enteren de un poco más de detalle, porque realmente la información de MySuite también es muy amplia, porque como tan amplia es la operación de una empresa, ¿no? Si no tienen otra duda, pues terminamos hasta aquí. Gracias.